Hola, ¿qué tal? Somos alumnos de la Escuela de Facultad de Medicina Autónoma de Guerrero. Para esta ocasión vamos a hablar sobre el bocio multinodular hipertiroideo. Definición. El bocio multinodular tóxico es una enfermedad en la que el hipertiroidismo se desarrolla debido a la hiperplasia nodular de la glándula tiroides. También es conocido como la enfermedad de Plummer. Esta es una enfermedad caracterizada por la presencia de un hipertiroidismo, el cual es causado por el bocio multinodular. Se presenta como un nódulo solitario o adenoma de la glándula tiroides, que esto produce la hormona tiroides en exceso. El resto de la tiroides se atrofia al suprimirse la producción. La gammagrafía tiroidea muestra la presencia de un nódulo mientras que el resto de la tiroides no capta yodo. Las razones por las que se desarrolla incluyen varios factores como la ausencia o presencia de yodo. Algunos factores de crecimiento y la genética también puede afectar. También se conoce con el nombre de adenoma tiroideo tóxico. La forma de tratarla es generalmente una cirugía para extirpar el nódulo o adenoma. Síntomas. Los síntomas de hipertiroidismo en un bocio nodular tóxico suelen ser mínimos. En los ancianos, los únicos síntomas pueden ser una nueva aparición de fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca congestiva. En raras ocasiones, un bocio nodular puede causar algunos síntomas de presión, como presión en la tráquea, dificultad para tragar o ronquera. Se diferencia en enfermedades graves que las manifestaciones son tiroideas y los autoanticuerpos tiroideos no están presentes. Aproximadamente el 80% de los pacientes con bocio nodular son químicamente eutiroideos en la presentación inicial. Cuando se presentan los jóvenes, la tirotoxicosis se considera pérdida de peso, ansiedad, insomnio y la intolerancia al calor. La fibrilación auricular en el contexto de un bocio agrandado a menudo es el único hallazgo en los ancianos. Los síntomas de disfagia, ronquera, disnea, estridor y tos pueden indicar un afecto nodular retroesternal o intratorácico. Esto puede deberse a la capacidad limitada de los nódulos para oxidar el yoduro o puede deberse a su preponderancia en áreas que con una ingesta relativamente baja de yodo. El bocio nodular tóxico presenta menos del 5% de los casos de tirotoxicosis en presencia de suficiente yodo, pero casi la mitad de los casos con deficiencia de yodo. El cáncer coexistente es más común que los nódulos que no funcionan y es más probable en los hombres. Seguimos con la fisiopatología. El bocio nodular tóxico representa un espectro de enfermedades que van desde un único nódulo hiperfuncionante, que también es conocido como adenoma tóxico, dentro de una tiroides multinodular hasta una glándula con múltiples áreas de hiperfusión. La historia natural de un bocio multinodular implica un crecimiento variable en los nódulos individuales. Esto puede progresar a hemorragia y degeneración, seguido de curación y fibrosis. La calcificación puede encontrarse en áreas de hemorragia previa. Algunos nódulos pueden desarrollar función autónoma. La hiperactividad autónoma es conferida por mutaciones somáticas de la tirotropina u hormona estimulante de las tiroides. Esto es un receptor en un 20 a 80% de adenomas tóxicos y algunos nódulos de bocio multinodular. También los nódulos de funcionamiento autónomo pueden llegar a ser tóxicos en el 10% de los pacientes, ya que el hipertiroidismo ocurre predominantemente cuando los nódulos individuales tienen más de 2.5 centímetros de diámetro. Estos signos y síntomas son similares a los otros tipos de hipertiroidismos. También tenemos la epidemiología. La epidemiología también la tenemos basada en los Estados Unidos y a nivel internacional. En los Estados Unidos hay un indicador que dice que el bocio nodular tóxico representa aproximadamente el 15 al 30% de los casos de hipertiroidismo.
Esto es en Estados Unidos, solo después de las enfermedades graves. Y a nivel internacional, en las áreas de deficiencia endémica de yodo, el bocio nodular tóxico representa aproximadamente el 58% de los casos de hipertiroidismo. Esto quiere decir que el 10% de los cuales provienen de nódulos tóxicos solitarios. La enfermedad de Graves representa el 40% de los casos de hipertiroidismo en pacientes con bocio multinodular no tóxico subyacente. La administración inicial de yodo o agentes de contraste yodados pueden conducir el hipertiroidismo. Los fármacos yodados como la amiodarona también pueden inducir hipertiroidismo en pacientes con bocio multinodular no tóxico subyacente. Aproximadamente el 3% de los pacientes tratados con amiodarona en Estados Unidos desarrollan hipertiroidismo inducido por amiodarona. Ahora veremos la afectación entre sexo y edades. En el sexo ocurre más comúnmente en mujeres que en hombres. En mujeres y hombres mayores de 40 años, la tasa de prevalencia de nódulos palpables es del 5% en mujeres y del 1 al 2% a los hombres. Y en las edades, vemos que la mayoría de los pacientes con bocio nodular son mayores de 50 años. La tirotoxicosis a menudo se presenta en pacientes con antecedentes de bocio de larga data. La toxicidad ocurre en un subconjunto de pacientes que desarrollan una función autónoma. Esta toxicidad suele alcanzar un máximo de la sexta y séptima década de vida, especialmente en personas con historia familiar de bocio multinodular, lo que sugiere un componente genético. Bien, ahora veremos el diagnóstico. En el diagnóstico veremos las exploraciones complementarias, que son tres. Una que son las pruebas hormonales, las pruebas de imagen y el examen citológico. En las pruebas hormonales vemos una supresión pronunciada en la secreción de la hormona tiroidea y elevación de los niveles séricos en la T4 y la T3, rara vez de la T3 de forma aislada. Y en las pruebas de imagen vamos a ver una ecografía y una gamografía. En ecografía esto permite medir el volumen del bocio y evaluar los nódulos. En la gamografía permite evaluar la distribución precisa del radiofármaco y diagnosticar nódulos autónomos de gran importancia para el aumento. En el examen citológico, los nódulos autónomos que son menores de 3 centímetros de diámetro detectados ecográficamente no suelen requerir el PAP porque el riesgo de cáncer es muy bajo. Para el resto de las lesiones, las indicaciones del PAP son las mismas que en los casos del bocio multinodular no tóxico. Ok, el caso clínico, presentamos a una mujer que tiene 26 años, esta es fumadora, es asmática, se encuentra remitida en una consulta por hipertiroidismo, diagnosticado por clínica de astenia, palpitaciones, pérdida de 4 kilos de peso, intolerancia al calor, aumento al número de posiciones, nerviosismo e irritabilidad de 2 meses de evolución. Durante la exploración física, bueno, se le encontró que tenía bocio difuso de primer grado, exoftalmos bilateral, temblor distal y taquicardia de 120. Analítica con TSH menor a 0.01 microlitros por mililitro, 7,4L 1.48 nanogramos por decilitro y 7L 7.93 nanogramos por decilitro y anticuerpos antirreceptor TSH y anti-TPO positivos. Gammagrafía tiroidea con captación aumentada de forma difusa. Bueno, se confirmó y por hipertiroidismo por enfermedades graves, la paciente recibió tratamiento con fármacos antitiroideos durante más de 3 años. Con persistencia de hipertiroidismo por mal cumplimiento, se propuso cirugía por la afectación ocular y después se realizó una tiroidectomía total. En la histología, se destacaban nódulos con acúmulos histiocitarios de núcleo alargado irregular con hendiduras positivos,
para CD1A y S100. Se diagnosticó una histiocytosis de las células de Langerhans en contexto de una tiroiditis autoinmune. El estudio de extensión, mostró afección pulmonar leve, se remitió a consulta hematológica para su posterior seguimiento. El tratamiento va a consistir en terapia con yodo radiactivo, puede ser por farmacoterapia antitiroidea también, o en algunas situaciones por una intervención quirúrgica. Más adelante se detallan cada uno de estos de forma más específica. La terapia con fármacos antitiroideos, dentro de esto se va a encontrar el metamizol, el carbamazol y el PTU. Todos estos van a actuar inhibiendo la yodación de la glándula tiroglobina para formar T4 y T3 dentro de la glándula tiroides. El carbamazol es usado en el Reino Unido y en algunas partes de la Mancomunidad de Naciones. Es un derivado del metamizol y se va a metabolizar con rapidez hacia metamizol. Cada uno de estos fármacos, puede tener un efecto inmunosupresor, de los cuales puede depender de la remisión de la enfermedad de algunos pacientes. Tienen de 1 a 2 años de tratamiento. Es una terapia de primera línea y es más útil en pacientes jóvenes con una glándula pequeña y enfermedad leve. El fármaco, se va a administrar durante hasta 1 año o 2 y después va a disminuir de manera lenta y progresiva, o se puede suspender para ver si no se ha alcanzado una remisión. Van a existir reacciones alérgicas a la hora de utilizar los fármacos antes mencionados, como pueden ser exantema y agranulocitosis. La duración de la terapia, generalmente es de 12 a 24 meses. En caso de utilizar metamizol, puede existir ictericia y colestásica. El yoduro de sodio va a ser uno de los tratamientos más preferidos para la gran mayoría de los pacientes de más de 21 años, y esto ocurre en los Estados Unidos. En algunos enfermos que presentan cardiopatía subyacente, el uso de este mismo puede administrarse mediante una dosificación de entre 200 a 80 de peso tiroideo estimado con base en el examen físico que se les va a realizar. Esta se va a administrar por vía oral con una cápsula única. Mientras que en los pacientes ancianos y aquellos que presentan cardiopatía subyacente o que tengan otros problemas médicos como tirotoxicosis graves o glándula grande mayor a 100 gramos, es indispensable alcanzar un estado eutiroideo antes de que se realice la terapia. El tratamiento quirúrgico va a ser una de las mejores opciones para aquellos enfermos que son alérgicos a los fármacos antitiroideos o que no se apegan a las indicaciones de los mismos, y especialmente también para los pacientes que no aceptan el tratamiento con yodo radioactivo. El tratamiento mediante el uso de fármacos antitiroideos va a constar de remisiones y exacerbaciones, al menos durante un tiempo prolongado, a menos que la glándula quede completamente destruida por la intervención quirúrgica o por el uso de yodo radiactivo. Si bien algunos pacientes pueden permanecer cutiroideos durante tiempos prolongados después de farmacoterapias antitiroideas, al menos 25%. Finalmente, presentan hipotiroidismo, por consiguiente, está indicada por vigilancia de por vida en algunos pacientes que presentan enfermedades graves.